Buen día, en este video presentaremos el reporte número 4 de la materia Laboratorio de Química del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Las prácticas que se verán en este reporte son: práctica número 8, aprendiendo a predecir; la práctica número 9, producción y reconocimiento de gases a microescala; y por último, la práctica número 10, reacciones químicas del manganeso. Nosotros somos el equipo número 2 del grupo 3 y el equipo está conformado por Frida Moreno, Miguel García, Karen Romero y por último Juan Daniel Parra. Práctica 8. Aprendiendo a predecir. Los objetivos de esta práctica son aprender a predecir la forma de un precipitado en una reacción química al combinar soluciones acuosas de diferentes compuestos iónicos y utilizando las reglas de solubilidad; aprender a calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción química; aprender a identificar una muestra desconocida a partir de los resultados obtenidos. Las reacciones de precipitación consisten en la formación de un compuesto insoluble llamado precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes, cada una de las cuales aportará un ion a dicho precipitado. Es decir, una reacción de precipitación tiene lugar cuando uno o más reactivos combinándolos llegan a generar un producto insoluble. En la mayoría de los casos, el precipitado, que es el sólido formado, cae al fondo de la disolución, aunque esto depende de la densidad del precipitado. Si el precipitado es más denso que el resto de la disolución, cae; si es menos denso, flota; y si tiene una densidad similar, se queda en suspensión. El efecto de la precipitación es muy útil en muchas aplicaciones, tanto industriales como científicas, en las que una reacción química produce sólidos que después pueden ser recogidos por diversos métodos como la filtración, la decantación o por un proceso de centrifugado. En la práctica utilizamos tres compuestos: nitrato de plata, yoduro de potasio y sulfato de sodio. Y a cada una de estas reacciones las hicimos reaccionar con estos compuestos, que son cloruro de bario, nitrato de plomo, sulfato de cobre, cloruro de aluminio y sulfato de zinc, que todos estos son compuestos solubles en agua. Utilizamos una hoja para así separarlos y poner una gota de cada compuesto, y así la gota de nitrato de plata, yoduro de potasio y sulfato de sodio se fue agregando a los otros para ver cómo reaccionaban. Cuando usamos las reglas de solubilidad de las diversas sustancias, conseguimos predecir si la reacción que se lleva a cabo entre dos compuestos en disolución dará lugar o no a la precipitación de una sustancia que será muy poco soluble. En la disolución de nitrato de plomo, que es incolora, y al añadirle la disolución de Ki, se forma como producto final un producto de Pb2 de color amarilla. A su vez, esta ecuación recibe el nombre de ecuación molecular. La mayoría de las reacciones tuvieron un precipitado cristalino, ya que las partículas que forman el precipitado son grandes y la disolución queda transparente. Este precipitado se forma si la sobresaturación es pequeña, porque la velocidad también lo es, y se forman pocos núcleos que crecen mucho. Práctica 8. Aprendiendo a predecir. Los objetivos de esta práctica son aprender a predecir la forma de un precipitado en una reacción química al combinar soluciones acuosas de diferentes compuestos iónicos y utilizando las reglas de solubilidad; aprender a calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción química; aprender a identificar una muestra desconocida a partir de los resultados obtenidos. Las reacciones de precipitación consisten en la formación de un compuesto insoluble llamado precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes, cada una de las cuales aportará un ion a dicho precipitado. Es decir, una reacción de precipitación tiene lugar cuando uno o más reactivos combinándolos llegan a generar un producto insoluble. En la mayoría de los casos, el precipitado, que es el sólido formado, cae al fondo de la disolución, aunque esto depende de la densidad del precipitado. Si el precipitado es más denso que el resto de la disolución, cae; si es menos denso, flota; y si tiene una densidad similar, se queda en suspensión. El efecto de la precipitación es muy útil en muchas aplicaciones, tanto industriales como científicas, en las que una reacción química produce sólidos que después pueden ser recogidos por diversos métodos como la filtración, la decantación o por un proceso de centrifugado. En la práctica utilizamos tres compuestos: nitrato de plata, yoduro de potasio y sulfato de sodio.
Y a cada una de estas reacciones las hicimos reaccionar con estos compuestos que son cloruro de bario, nitrato de plomo, sulfato de cobre, cloruro de aluminio y sulfato de zinc, que todos estos son compuestos solubles en agua. Utilizamos una hoja para así separarlos y poner una gota de cada compuesto, y así la gota de nitrato de plata, yoduro de potasio y sulfato de sodio se fue agregando a los otros para ver cómo reaccionaban. Cuando usamos las reglas de solubilidad de las diversas sustancias, conseguimos predecir si la reacción que se lleva a cabo entre dos compuestos en disolución dará lugar o no a la precipitación de una sustancia que será muy poco soluble. En la disolución de nitrato de plomo, que es incolora, y al añadirle la disolución de Ki, se forma como producto final un producto de PbI2 de color amarilla. A su vez, esta ecuación recibe el nombre de ecuación molecular. La mayoría de las reacciones tuvieron un precipitado cristalino, ya que las partículas que forman el precipitado son grandes y la disolución queda transparente. Este precipitado se forma si la sobresaturación es pequeña, porque la velocidad también lo es, y se forman pocos núcleos que crecen mucho. Uno de los procesos más delicados de la química es el manejo de gases. Los gases que se usan en la formación de muchas sustancias tienen que ser formados de sus componentes. Los gases más usados en la industria son el dióxido de carbono, el hidrógeno y el oxígeno. El dióxido de carbono se forma del bicarbonato de sodio cuando éste reacciona con ácido acético, formando acetato de sodio y dióxido de carbono junto con agua. El hidrógeno, en cambio, se obtiene mediante una reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico, formando cloruro de magnesio e hidrógeno. El oxígeno, finalmente, se obtiene mediante la separación de agua usando yoduro de potasio como catalizador. En esta práctica serán 8 experimentos usando el dióxido de carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En la preparación de CO2 se usó bicarbonato de sodio y el ácido acético para formar el gas dentro de una jeringa, usando el método de dejar flotar una tapa dentro de la jeringa hacia abajo y luego introducir el líquido y mezclándolo. Esta jeringa fue tapada para mantener el gas seguro. En el primer experimento se hizo una prueba para determinar la presencia de dióxido de carbono en la mezcla de gas. Para esto se mezcló agua de cal con el dióxido de carbono y se puede observar como el carbonato de calcio, que es el resultado entre la reacción del agua de cal o hidróxido de calcio y el dióxido de carbono. En el experimento número 2 se hizo una prueba de acidez al CO2. Para esto se mezcló agua, dióxido de carbono disuelto en esta agua, un indicador universal y una sustancia de pH 8. Con la sustancia de pH 8 se reaccionó el agua con el dióxido de carbono para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico fue el que hizo que cambie de color el indicador universal, como se puede ver en la foto. En este experimento se probó una de las características del CO2, al introducirse una llama y ver lo que ocurría. Esta llama fue introducida y se apagó inmediatamente, lo cual demuestra que el CO2 estaba presente y este ahogó a la llama evitando que el oxígeno. En el experimento final con dióxido de carbono se introdujo hidróxido de sodio en la jeringa. Al agitar la jeringa se pudo observar cómo el émbolo de la jeringa empezó a bajar, indicando una reducción de volumen. Esto se debe a que el dióxido de carbono gaseoso estaba reaccionando con el hidróxido de sodio para formar un carbonato de sodio en estado acuoso. Para obtener el hidrógeno se hizo una reacción redox entre el magnesio y el ácido clorhídrico dentro de una jeringa. Tuvo cloruro de magnesio e hidrógeno. El oxígeno se obtuvo mediante la reacción de separación del agua, usando el yoduro de potasio como catalizador. Esta reacción se hizo dentro de una jeringa para mantener el gas seguro. En el experimento número 5 se liberó hidrógeno dentro de un tubo de ensayo invertido para probar una de sus características, que es la inflamabilidad. Para probar esto se introdujo un cerillo prendido dentro del tubo de ensayo con hidrógeno. Al introducirlo, este explotó, ya que el hidrógeno reaccionó de manera fuerte. El experimento número 6 es similar al experimento 5, ya que el oxígeno se estaba conteniendo en un tubo de ensayo invertido. En este caso, el cerillo estaba apagado, pero con brasas aún ardiendo. Al introducir este cerillo, este se prendió inmediatamente al tener contacto con el oxígeno.
Esto se debe a que una llama se prenderá si está en contacto con una zona con una alta concentración de oxígeno. El experimento 7 consta de dos partes. En la primera parte se introdujo cobre dentro de una pipeta que se estaba siendo calentada. A esta pipeta se le empezó a introducir oxígeno y el cobre se empezó a oxidar formando un polvo de color negro. En la segunda parte, este mismo polvo de color negro fue calentado, pero en vez de pasar por oxígeno, se le fue pasado hidrógeno. El hidrógeno reaccionó con el oxígeno y empezó a formar agua, mientras el cobre recobraba su color brillante. En el experimento final se combinó el hidrógeno y el oxígeno en una relación 1:2. Esto se tomó a cabo en una placa Petri con agua con jabón para facilitar la formación de burbujas. Al acercarse a una llama, hubo una pequeña explosión y se formó agua al combinarse el hidrógeno. Aunque sea difícil de observar con gases incoloros como los usados en esta práctica, los gases se encuentran en suspensión, de manera similar a como un líquido rodea a un sólido. Por eso, la reacción del hidróxido de sodio con el dióxido de carbono y la del óxido de cobre con el hidrógeno fueron posibles. El dióxido de carbono es un gas capaz de ahogar las llamas y reaccionar para formar sólidos y sustancias en estado acuoso. El hidrógeno es un gas liviano e inflamable, mientras que el oxígeno es más pesado y mientras no es estrictamente inflamable, es capaz de avivar brasas cuando la concentración del mismo es alta. Con esto concluimos el reporte número 4. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Hasta pronto. I live my day as if it was the last. Live my day as if